Bueno, el día de hoy vamos a tratar el tema de la arquitectura de una computadora. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Cuáles son las partes de una computadora? ¿No? Como se puede apreciar en la pantalla, tengo creado lo que es un libro en Book Creator, donde vamos a observar nuestra teoría o diapositivas, por así decirse, llamarse. Bien. La portada dice arquitectura de una computadora y mi nombre completo, ¿no? Miguel Ángel Restrepo. Bien. Bien. Ahí se puede observar de manera ordenada, siguiendo lo que son las diapositivas que se han expuesto, ¿no? en clases. Primeramente partamos por lo de qué es el software, ¿no? Para mí el software es la parte intangible, aquello que no se puede ver, aquello que se encarga de realizar procesos y transmitir la información, ¿no? De ciertos programas y demás, ¿no? A ver, leamos un poco de la teoría. Nos dice que son los programas informáticos que hacen posible la ejecución de tareas específicas dentro de un computador. Por ejemplo, los sistemas operativos, aplicaciones, navegadores web, juegos o programas. Estas características siempre trabajan de la mano. Bueno, el software siempre está presente en lo que es celulares, computadoras, laptops, tablets, y demás juegos. Bueno, ahí en un costado se puede apreciar, hay una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje que utilizan las computadoras? No, utilizan un lenguaje que es binario, ¿no? La utilización de inserciones. Vamos a ver un poco. El lenguaje máquina es el más primitivo de los códigos y se basa en la numeración binaria, todo en 0 y 1. Este lenguaje es utilizado directamente por máquinas o computadoras, ¿no? Hasta los celulares también. Yeah. En nuestra siguiente hoja podemos ver, ¿no? Nos dice qué es el hardware o qué, como título está el hardware. Para mí el hardware es todo aquello que se puede tocar, tangible, es toda parte física de una computadora, ya sea externa o interna, ¿no? Ya, nos dice, leamos un poco del concepto o definición. Se refiere a todas las partes tangibles de un sistema informático, sean sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, cables, cajas, periféricos, etc. Clasificación del hardware, ¿no? Recalcando lo mismo, nos dice que el hardware se clasifica generalmente en básico y complementario. El complementario es todo aquello, por ejemplo, parlantes, mouse, teclados, cámaras externas, ¿no? Y el hardware básico es el gabinete o caja de la computadora, que se puede observar. La tarjeta madre, que en este caso es este, ¿no? El CPU, procesador, memoria, todo aquello se encuentra en la tarjeta madre. El monitor, aquí está, el ratón, mouse. Ese ya es complementario, ¿no? Más eso en cuanto a la clasificación del hardware.
la tarjeta madre. ¿Qué es la tarjeta madre? Para mí es la parte donde se encuentran las salidas y periféricos o puertos y los distintos componentes que forman una computadora, ¿no? El procesador, la memoria RAM, tarjeta de video, entre otros. Y esta parte es la que sostiene, se puede decir, es como el esqueleto de la computadora, porque ninguna de las partes puede ir flotando por ahí. Ya, a ver, leamos un poco del concepto. La tarjeta madre es la placa principal en la estructura interna del computador donde se encuentran los circuitos electrónicos, el procesador, las memorias y las conexiones principales, ¿no? Bien, ¿cuáles son los componentes de una tarjeta madre? ¿No? Son los siguientes: conectores de alimentación de energía, los distintos cables y dispositivos que proveen al conjunto de la placa de los voltajes necesarios para que sus diversas partes operen de modo estable y continuo, el zócalo del CPU, ranura de RAM, el chipset y entre otros componentes, ¿no? La fuente es muy importante, ¿no? Porque cada parte de nuestra placa, por ejemplo el procesador o las tarjetas de video, utilizando que es un cierto voltaje, ¿no? Y nuestra fuente va a destinar un voltaje específico para cada elemento, ¿no? Parte de nuestra computadora. El chipset. ¿Qué es el chipset? Es un conjunto de componentes electrónicos que están integrados en el procesador de un dispositivo electrónico. En español podríamos traducirlo como circuito integrado auxiliar, aunque el nombre chipset en sí podríamos traducirlo de forma más literal como un conjunto de chips, y su función es controlar el flujo de datos entre el procesador, la memoria y los diferentes periféricos que haya en un ordenador. En pocas palabras se podría decir que un chipset es como un intermediario, ¿no? Que va regulando lo que es el tránsito, por así decirlo, de información. Ahora pasamos a ver qué es el disco duro. El disco duro para mí es el almacenamiento que tiene, ¿no? La memoria que tiene el computador, donde se almacenan ya sean programas, juegos, documentos, músicas, textos, todo lo referente a información. Ya, un disco duro es una unidad de hardware que se usa para almacenar contenido y datos digitales en las computadoras. Todas las computadoras tienen un disco duro interno, pero también hay discos duros externos que pueden usarse para ampliar el almacenamiento de una computadora. ¿Cuántos tipos de disco duro existen, no? Aquí una pregunta. Hoy en día el tamaño más habitual para los discos duros de ordenadores de sobremesa es de 3,5 pulgadas, ¿no? Es el tamaño, ¿no? Mientras que los discos duros para ordenadores portátiles suelen ser de 2,5, son más pequeños, ¿no? Al ser portátil. Los discos de estado sólido también se comercializan con el tamaño heredado de los discos duros magnéticos, ¿no? También que aquí nos recalca que hay discos duros externos. Tienen el fin de aumentar lo que es, ¿no?, la capacidad o la memoria de nuestro computador. Se puede utilizar tanto por ejemplo, en un PlayStation, un PS4, PS5, una laptop, una computadora de escritorio y demás, ¿no? La memoria RAM. ¿Qué es la memoria RAM? La memoria RAM o acceso aleatorio, ¿no? La memoria RAM de computadora o la memoria de acceso aleatorio es su almacenamiento de datos a corto plazo del sistema. Almacena la información que usa de forma activa su computadora para que se pueda acceder a ella de manera rápida. Cuanto más programas se ejecute en su sistema, más
memoria necesitará. Por ejemplo, cuando una persona está escribiendo por WhatsApp y al mismo tiempo está viendo videos, o está escribiendo algún texto, o está viendo alguna página, la memoria RAM ahí actúa, se podría decir, ya que ¿dónde se va a almacenar esa información que se adquiere al instante? Se podría borrar, ¿no? Pero esta memoria nos ayuda para guardarlo por un instante, o podemos eliminarlo, lo cual es muy importante. La tarjeta de video. La tarjeta gráfica, también conocida como tarjeta de video, es un componente electrónico que está integrado en la placa base del ordenador, o que también puede instalarse después con la finalidad de aumentar la capacidad del equipo. ¿No? Se dice que los computadores que son para gamers tienen una tarjeta de video muy buena, ¿no? Ya que los gráficos o resolución de los juegos son muy pesados y esto es necesario. Bueno, hasta ahí ha llegado lo que es este libro, ¿no? Es un tema muy largo y complejo. En cuanto a conexión de redes en las computadoras, tenemos lo que es la conexión vía módem, ¿no? O vía Wi-Fi, por cable, LAN. En cuanto a memorias externas, tenemos lo que son los micro CDs, los flash memory, ¿no? Muy conocidos. Y también las computadoras cuentan con lo que es un disco duro, ¿no? O diría un lector de CDs, ya sean Blu-ray o DVDs normales, ¿eh? Y también cada computadora tiene lo que es un modelo, ¿no? Ya sea muy aparte de la marca, tiene lo que es una generación, un tipo, ¿no? Por ejemplo, esta computadora es una Intel Core i5. Es relativamente buena, se podría decir. Bueno, hasta aquí habrá llegado lo que es mi exposición respecto al tema de la arquitectura de una computadora. Gracias por su atención.